Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial de Tricotosa de mi blog tricotosin.com. En el vídeo anterior ya vimos cómo preparar la lana o la fibra que vayamos a utilizar con la tejedora y en este vídeo lo que os voy a mostrar es cómo se tiene que enhebrar. Y también realizaremos nuestra primera malla o tejido. Como veis ya tengo mi ovillo preparado, lo coloco junto con la unidad de tensión que es este mástil y vamos a ir viendo cómo debemos, por dónde tenemos que ir pasándolo para que se quede correctamente enhebrado. Primero lo enhebramos por aquí, deslizando la hebra. Como solo tengo una mano, me costará, pero simplemente es para que lo veáis. Tiene que entrar aquí, deslizándose, aquí, le apretáis y entra. Con lo cual aquí ya habría pasado. Ahora lo pasamos entre estos dos discos. Como vuelvo a deciros, tengo una mano y me parece un poco difícil, pero hacedlo con las dos, tirar un poco para abajo, habéis oído como una especie de clic, ahí estaría bien enganchado, bien, luego lo colocamos ahí y luego ahí. Una vez que esté hecho lo traéis aquí, lo engancháis en este otro lado y por último tendremos que engancharlo aquí, ¿de acuerdo? En esta otra lo enganchamos también deslizándolo, ¿de acuerdo? Ahí es como tiene que ir, ¿de acuerdo? Vale, y como todavía no lo vamos a utilizar, lo enganchamos en este pequeño clip que hay aquí, tiramos hacia abajo, esto queda suelto y luego ya lo enhebraremos por último a lo que es el carro. Ahora estamos en la unidad de tensión. En este pequeño selector vamos a indicarle a la tejedora con qué tipo de grosor de fibra vamos a utilizar. El que está ahora mismo seleccionado, es decir, el selector está indicando que está al máximo del signo más, significa que vamos a utilizar una fibra muy fina. Cuando los dos selectores están besándose, por decirlo de alguna manera, significa que vamos a tejer con una fibra media, de grosor medio. Y si vamos a tejer con una fibra muy gruesa, todo lo que nos permita la máquina, tenemos que tener al mínimo, como está ahora mismo, como lo podéis ver ahora. Como podéis ver en el vídeo, le he quitado un punto, ya que la fibra que voy a utilizar no es de la más gruesa que permite la máquina, con lo cual yo más o menos lo calculo y le quito un poco. Y si disponemos del cilindro de cera, lo colocamos, aunque no es indispensable ya que alguna vez he tejido sin él y me ha tejido correctamente. Una de las partes más importantes de nuestro carro es la ruleta de tensión. Dicha ruleta está graduada de 0 a 10 y cada espacio está subdividido asimismo en 3 espacios. De este modo, el tamaño de cada punto en la malla o tejido se ajusta con el dial o ruleta de tensión, siendo 0 la tensión más apretada y 10 la tensión más suelta o puntada más larga o amplia. El dial de tensión se gradúa según el grosor de la fibra que vayas a utilizar. A continuación os dejo una tabla con tensiones aproximadas. Es solo para que tengáis una referencia. Lo mejor es hacer pruebas hasta conseguir el tejido con el efecto deseado. En caso de que utilicéis una fibra excesivamente gruesa y la tensión la hayáis colocado al 10 y no os permite tejer porque se os queda bloqueada, podéis usar una aguja de cada 2 o bien una aguja de cada 3 y comprobar si lo podéis tejer. A ambos lados de la cama de aguja podemos ver que hay 4 posiciones que tienen las agujas A, B, D y E.
La posición A, que es la que estamos viendo en este momento, es la posición en la que las agujas no están seleccionadas y por lo tanto no van a estar trabajando. La posición B, como está en estos momentos la imagen, es la posición general de trabajo. La posición D es una posición de patrones de tejido y normalmente estas agujas son seleccionadas por el carro principal. Y la última, que es la posición E, es la posición de reposo, por lo cual las agujas que estén en dicha posición estarán sin trabajar durante un tiempo limitado. Vamos a tejer por primera vez, teniendo previamente la fibra preparada en la unidad de tensión y escogiendo en el dial de tensión del carro la tensión adecuada al grosor de la fibra que vayamos a utilizar. Tenemos que tener el carro con la palanca en este lugar N. Luego, en este otro lugar tenemos que tener plane. En este otro lugar tenemos que poner NL. Y en mi caso, muy importante, seleccionar el tipo de fibra que tenemos y ponerle la tensión adecuada. En mi caso, como no es una fibra muy gruesa, pero tampoco es media, he escogido el punto 7. Para comenzar, colocamos siempre el carro en la derecha y vamos a seleccionar las agujas que deseamos trabajar. Como esto es una simple prueba para que veáis cómo funciona, en el punto central de la máquina que indica un 0, vamos a escoger 20 agujas a la izquierda y 20 agujas a la derecha. Vamos a seleccionarlas. Y las llevamos a la posición E. Las seleccionamos manualmente o bien con la herramienta de selección de puntos. Si lo deseáis, podéis abrir los ganchos o pestillos de cada una de las agujas con la ayuda de un pequeño cartón, pero no es estrictamente necesario. A continuación voy a mostrar una forma de montar los puntos con borde acabado, para que cuando retiréis el tejido malla de la tricotosa no se os deshaga. Esta forma es una de las que más utilizo habitualmente. Luego debemos de colocar el peine montador de puntos, que es este, para que os hagáis una idea cómo es el lado que vamos a dejar hacia el otro lado y el lado que nosotros tenemos que estar viendo, ¿de acuerdo? Lo colocaremos a la mitad para que el peso, digamos, sea uniforme a ambos lados de la labor y una vez que lo tengamos, lo enganchamos. Aquí podéis ver que ha entrado, lo subís hasta arriba y lo cerráis, donde se queda enganchado. Y los dos lados igual. Yo lo engancho ahí con una pinza para que no se mueva. Ahora hacemos algún tipo de nudo corredizo. A mí me gusta hacer este, que es como muy sencillo. Y lo enganchamos en la primera. No estiremos demasiado y empezamos a hacer un loop, como podéis ver en la imagen. No tiene que estar demasiado tenso ni tampoco demasiado flojo. Ahora abrimos la unidad de tensión, colocamos nuestra fibra, lo cerramos y comprobamos que no se haya quedado atascado. Y en el caso de que queráis contar las líneas que vayáis tejiendo, activar la palanca del carro y siempre cuando empecemos por primera vez tirar un poco de la fibra para generar tensión. Y ahora ya empezaríamos a tejer. Cuando hayamos terminado de realizar la primera línea, paramos un momento, desenganchamos el peine montador de puntos y deberemos de colocar en dicho peine montador de puntos unos pesos para que la labor no se nos enganche en las siguientes líneas. Yo lo coloco a ambos lados para que el peso sea proporcional y uniforme en toda la labor. Una vez que ya lo tenemos, es muy importante hacer lo siguiente. El hilo se nos habrá quedado enganchado en el montador de puntos, en el peine. Tenemos que sacarlo, ¿de acuerdo? Lo sacamos
fuera. Y podéis dejarlo ahí o ahí, depende, no os va a cambiar nada. Movemos el carro, acercamos el carro al comienzo de la labor y generamos un poco de tensión estirando de la fibra y seguimos tejiendo. La que acabo de hacer ahora siempre cuesta un poquito porque está un poco más fuerte por el peine, pero luego ya veis cómo va a costar menos, ¿de acuerdo? No debemos de alejar este punto más que un dedo o dos dedos, es decir, como 2-3 centímetros como máximo de la labor, porque si no nos genera una tensión más floja y no nos lo hace bonito. ¿Veis? Ahora va más floja, como podéis ver. Aquí podemos ver cómo va contando las líneas, que llevamos 12 líneas. Y para que la labor nos quede bien terminada, la última línea la vamos a hacer de la siguiente manera. Con el carro en la derecha vamos a pasar a tejer la última, vamos a poner la unidad de tensión al máximo, a 10, para que nos deje muy suelta la fibra que vamos a utilizar. Hacemos la última línea y luego con esta herramienta vamos a cerrar los puntos de la siguiente modo. Traemos todas las agujas a la posición E, como me estáis viendo. Y ahora vamos cogiendo el primero. Mucho cuidado que no se os salga la labor. Este ya estaría cogido. Una vez que hayamos cogido el primer punto, tenemos que situar dicho punto detrás del gancho. Abrimos el gancho y cogemos el segundo punto. Y ahora introducimos el segundo punto dentro del primero. Y volvemos a repetir la operación. Como habéis visto, el punto que acabo de coger lo vuelvo a pasar por detrás del gancho y cojo el siguiente y vuelvo a introducir el que tenía anteriormente dentro del nuevo. Eso debemos de repetirlo hasta el final. Ya nos quedan los últimos dos. Y ya lo tenemos. En el último hago esto. Suelto un poco. Lo corto. Lo paso por aquí para que no se me deshaga. Ya lo podríamos quitar del peine. Y ya tendríamos nuestra primera muestra. Aquí es como hemos empezado y aquí hemos cerrado los puntos de esta manera. Por el lado que no vemos es el lado jersey y por el lado que estábamos tejiendo y que estábamos viendo es el punto del revés, o bien también creo que lo llaman punto bobo. Si te ha gustado, dale me gusta y si te parecen interesantes estos vídeos, suscríbete. Muchas gracias por ver mi video tutorial.